con lo que mencionabas. Nuestro país puede tener rezagos de diferentes tipos y es precisamente para eso importante cerrar estas brechas. Y ese es el tema de nuestro segundo panel, el cual va a estar a cargo de moderar José Medina Mora, secretario general de Coparmex. Adelante, Pepe. Sí, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos acompañan en estas sesiones el día de hoy. La urgencia de cerrar la brecha tecnológica y digital. ¿Cómo está la situación de esta brecha digital para ciertos segmentos de la población? Por ejemplo, para las mujeres o para aquellos que no tienen acceso a internet o computadora en casa. ¿Cómo está el reto para las empresas que ahora han tenido que enviar a sus colaboradores a trabajar en casa? ¿Qué significa el que puedan accesar los sistemas de la empresa partiendo desde la realidad de estar en casa? Para este panel contamos con dos ponentes, Araceli Campos de Laboratoria y José Reynoso de Telmex. Araceli Campos es directora de Laboratoria en México, desde donde trabaja para la América Latina, tenga una economía digital diversa, inclusiva y competitiva que genere oportunidades para todas las mujeres. Araceli tiene 10 años de experiencia en el sector de emprendimiento social e inversión de impacto, trabajando en New Ventures, las Páginas Verdes y liderando el Impact Hub, una comunidad global de emprendedores con un enfoque en impacto social y ambiental positivo. Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA por la Business School de Madrid. En el 2017 fue reconocida como World Responsible Leader por la Fundación BMW. Vamos a proceder a la presentación que nos va a hacer Araceli. Posteriormente presentaré a José Reynoso y le pediré que nos haga su presentación y posteriormente tendremos un espacio para recibir las preguntas que tengan ustedes que están presentes en esta sesión. Antes de pasarle el uso de la voz a Araceli, simplemente les comento que Laboratoria ha formado a más de 1,300 mujeres que hoy tienen carreras en tecnología y ha trabajado con más de 400 organizaciones que están haciendo más diversa la industria. Y con esto le damos el uso de la voz a Araceli Campos. Bienvenida. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal todos? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de participar en este espacio y lo que les voy a platicar y les voy a compartir un poco es acerca de esta gran brecha que aún está presente y vigente en nuestra sociedad, es la brecha de género en el sector de tecnología. Y hace unos meses, precisamente con SAP, hicimos un estudio que nos da una visión un poco más completa tanto de las barreras que encuentran las mujeres para entrar a este sector, los costos que esto ha significado para la sociedad, para las mujeres y para las empresas. Y les voy a compartir también algunas recomendaciones a las que hemos llegado para que ustedes, siendo líderes empresariales, personas interesadas en el tema, tengan más herramientas de cómo podemos darle la vuelta a esta situación. Y bueno, pues antes de comenzar y para ponernos a todos en la misma página, les quiero platicar un poco sobre Laboratoria, qué es lo que hacemos en México y en otros países de Latinoamérica. Les comparto que somos una empresa social, somos una organización que desde hace casi 6 años buscamos transformar cómo es que las personas aprendemos y trabajamos, y esto es con el objetivo de que haya más gente preparada en nuestra región que se pueda adaptar rápidamente a los cambios y a la incertidumbre. Y esto lo hacemos desde 3 frentes de acción. Por una parte tenemos un bootcamp, que es un programa para mujeres donde ellas desarrollan habilidades digitales, se preparan como front-end developers y como UX designers
y están listas después de 6 meses para integrarse al mundo laboral y sumar desde equipos de tecnología. Por otra parte, también hacemos esta conexión de las egresadas, del talento que sale de los bootcamps de laboratoria con la industria, con una industria que cada vez está más abierta y entiende mejor el valor que no solamente agregan perfiles de un género femenino, sino también perfiles que tienen otra historia de vida y otros contextos que no necesariamente es el perfil del ingeniero o la ingeniera que logró salir de una universidad de alto nivel o de alto prestigio, ¿no? Y por tercero, también acompañamos a las empresas en este proceso de transformación, en este proceso donde necesitamos desarrollar habilidades que nos permitan adaptarnos mejor al cambio, y las acompañamos a través de más enfocados a que colaboradores, líderes tengan más herramientas para transitar por esta ola de incertidumbre. Esta es una fotografía de dónde estamos parados al día de hoy. Estamos en 6 ciudades de Latinoamérica. Hemos egresado ya más de 1,500 mujeres de nuestros bootcamps. El 80% de ellas están trabajando en tecnología después del programa. Y gracias a eso también han visto un crecimiento importante en sus ingresos, en promedio 3 veces más del ingreso que hacían antes de laboratoria. Trabajamos con un montón de empresas de todo tipo en toda la región. Más de 450 empresas han empleado talento de laboratoria, y también a través de estos entrenamientos corporativos hemos llegado a alrededor de 6,000 colaboradores que hoy tienen más herramientas para poder transitar el cambio, y más de 50 compañías que hemos capacitado. Entonces, esto nada más para darles un poco de contexto y una fotografía de laboratoria. Y ahora sí, les quiero compartir un poco más de este estudio, que, como les decía antes, iremos navegando juntos a través de las barreras, a través de los costos y de las recomendaciones. Primero, esto es donde estamos hoy, ¿no? Y el gran problema / oportunidad que tenemos enfrente de nosotras. Por una parte es que apenas el 47% de las mujeres en México participan en la fuerza laboral, en comparación al 83% de los hombres, pero específicamente en tecnología, apenas 1 de cada 10 personas que programan, que están en el sector de desarrollo tecnológico, son mujeres, ¿no? O sea, es el 10% del total, y el 14% si lo ampliamos en general a profesionales en TIC, ¿no? Sigue siendo, es un porcentaje muy pequeño, sobre todo considerando que la población es 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poco más acerca de estos costos, o sea, el por qué esta visión, y lo platicaba el ponente anterior, puede llevar a un sesgo importante en el desarrollo de productos y servicios, ¿no? Cuando no tienes una representación más diversa en el desarrollo de productos y servicios digitales. Y eso por parte del desarrollo, pero por parte de las empresas también vemos que existe un déficit, ¿no? Del 100% de las principales empresas tecnológicas en el país, apenas el 20% tienen una mujer como fundadora y solo el 9% tiene una directora ejecutiva mujer. Que hay ejemplos súper importantes y muy inspiradores, pero siguen siendo pocos. Entonces, con este gran reto que tenemos enfrente, hicimos un diagnóstico de, bueno, ¿y cuáles son esas barreras, no? O sea, ¿cuáles son las limitaciones que están encontrando las mujeres para sumarse al sector tecnológico? Y estas dos son sumamente importantes, ¿no? Por una parte hay un tema de pipeline, o sea, hay menos mujeres que están estudiando carreras en STEM, que por sus siglas en inglés quiere decir ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y aquí pues hay un déficit importante, considerando que apenas el 3% de las mujeres están estudiando este tipo de carreras, cuando el 9% de los hombres lo hacen, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay 3 veces más hombres que mujeres estudiando carreras de este rubro. Y ahorita vamos a platicar un poco más de los porqués.
pero esto afecta claramente en la cantidad de mujeres que están allá afuera buscando oportunidades laborales en este sector, ¿no? Por otro lado, o sea, y esto es bien importante, los estereotipos de género y los sesgos inconscientes nos han llevado a que las mujeres encuentren más barreras para integrarse. Y esto es muy fuerte, ¿no? Y creo que es algo que vivimos todos los días, y cuando somos conscientes de ellos lo vemos pues muy permeado en nuestra sociedad aún, ¿no? Y de hecho hay un estudio que sacó la UNAM donde habla y reconoce que el 35% de la población cree que los hombres son adecuados a las profesiones científicas y tecnológicas. Que estábamos revisando este estudio, salen otras frases, ¿no? Que bien sesgo, que son como, pues hacemos mujeres carecen de espíritu competitivo, ¿no? Y la gente, o sea, la población en general se siente identificada con eso, o sea, que han escuchado esto y que están de acuerdo con eso. O frases muy fuertes como por naturaleza las mujeres no son para la ciencia, ¿no? Los hombres son más adecuados porque son más pragmáticos, ¿no? Y claro que estos sesgos y estas frases que escuchamos directa o indirectamente se vuelven un obstáculo importante para el crecimiento de las mujeres en este sector, y también impacta importantemente la autoestima, ¿no? de las mujeres para seguir en este sector. Otras dos barreras importantes a considerar es que aún existe una discriminación laboral sumamente importante. Aquí la discriminación se ve desde a nivel salarios, donde las mujeres ganan menos que sus pares hombres en tecnología, hacen apenas el 66% del salario de sus colegas hombres, y 3.5 millones de mujeres han denunciado prácticas de discriminación laboral, ¿no? Eso aunado también con todavía el gran, o sea, la existencia del acoso sexual en las empresas, y aunque ya es un tema que se habla más, sigue existiendo, ¿no? Y todo esto va mermando la participación de las mujeres. Y aunque existe un marco legal en México que protege de alguna manera el que no existan estas prácticas, siguen existiendo estas malas prácticas, ¿no? Y sigue mermando. Por otro lado, otra barrera importante es la falta de equidad en el reparto de las responsabilidades domésticas. Y esta gráfica lo ejemplifica muy bien, ¿no? Aquí vemos que son en promedio 3 veces más, las mujeres dedican 3 veces más de tiempo a labores domésticas que los hombres. Estas son horas no remuneradas y que claramente también ocupan espacio de las horas laborales, ¿no? Entonces, eso también eso junto con la falta de políticas de maternidad y paternidad igualitarias, la falta de flexibilidad muchas veces en las empresas para tenerlos, hacen que las mujeres sientan, o no solamente sientan, sino que humanamente es imposible llevar esta carga de trabajo en los dos espacios, ¿no? En el hogar y en el ámbito laboral. Y eso también viene cargado con sesgos importantes, como que en México el 44% de las personas cree que si trabajas no vas a ser una buena mamá, ¿no? Y que los hijos sufren porque su madre trabaja. Otro dato interesante aquí es que el 36% de las ejecutivas mexicanas tiene hijos, y se vuelve revelador cuando lo comparas con el promedio nacional del 77% de las mujeres siendo madres, ¿no? Y apenas el 42% de las empresas tienen una política de paternidad. Entonces, bueno, pues avanzando en estas barreras, también la ausencia de modelos a seguir ha sido un factor importante. Sabemos que la revolución tecnológica ha estado encabezada por hombres, por Steve Jobs, por Wozniak, por Bill Gates. Entonces seguimos viendo estos roles siendo ocupados por hombres, y eso también va abonando a la idea de que las mujeres no sientan que tienen un lugar en la tecnología, y la ausencia de modelos también lleva a tener
fuertes sentimientos de aislamiento, ¿no? y de soledad en un contexto donde quieres seguir avanzando en tu carrera, pero no encuentras las redes, quizás ni el soporte, ni tienes los roles, los role models que te ayudan a apuntar hacia un norte claro, ¿no? Y la sexta tiene que ver con esta creencia en la estrategia de género neutro en la contratación, ¿no? Y vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero es sumamente importante que tengamos una visión de data que nos permita ver estas diferencias en la contratación y desarrollo de las personas dentro de las empresas, ¿no? Si no tenemos data que está estratificada por género, entonces es imposible identificar dónde están los gaps o dónde están las brechas y tener una estrategia súper puntual que las atienda. Les voy a platicar que esto es un gran problema, ¿no? O sea, el no tener mujeres en la fuerza laboral tecnológica es un gran problema, porque este dato es del estudio que hicimos en febrero, pero probablemente esto se ha acelerado un montón con el contexto que vivimos ahora, ¿no? O sea, en enero se estimaba que en 5 años México tendría un déficit de 20,000 personas que se iban a requerir para el sector o la economía digital, ¿no? Este número lo más probable es que haya crecido muchísimo y la pregunta es si estamos preparados, ¿no?, para cubrir ese déficit o no. La respuesta es no. La respuesta es hoy no estamos bien parados, y por eso necesitamos abrir mucho más las oportunidades para todas y para todos. Les voy a platicar un poco de los costos de esto para las mujeres, y es que tiene un impacto directo en el ingreso. O sea, las posiciones de tecnología son mejor remuneradas. Entonces, las mujeres están perdiendo de ganar hasta 3 veces más el salario que podrían estar haciendo en tecnología versus otras carreras, ¿no? Y también esto pues merma en su búsqueda, o en nuestra búsqueda de mejores oportunidades laborales y una proyección de carrera que nos lleve a seguir construyendo y desarrollándonos, ¿no? También es que ha tenido costos muy fuertes para la sociedad, y esto tiene varias aristas. Hay un estudio de McKinsey que dice que si lográramos cerrar esta brecha de género, podríamos aumentar el PIB de México hasta en un 70%, ¿no? Entonces, hay una derrama económica importante que se está perdiendo y es el costo que estamos asumiendo por no incluir a más mujeres en el sector. Y también es interesante ver la data cuando nos dicen que la reinversión que hacen las mujeres en sus familias con salarios más altos es del 90%, ¿no? O sea, comparado con los pares hombres, que suele ser de un 30 a un 40% de su salario. Entonces también estamos perdiendo bienestar familiar en este costo. Y un tercer costo importante es, o sea, no perdamos de vista los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU y la agenda que nos hemos alineado globalmente sobre la igualdad de género, que es uno de es un objetivo de desarrollo sostenible, es el número 5, y que es sumamente importante que lleguemos alineados ahí para poder cumplir con estas metas. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las empresas para apoyar la inclusión de las mujeres? Primero, la primera recomendación es participar en acciones concretas para atraer y contratar talento femenino. ¿Y a qué nos referimos con contratación inclusiva? Por un lado, o sea, tenemos un rol, los líderes de las organizaciones, de empresas, de seguir sensibilizando a nuestros equipos, ¿no? A los equipos de recursos humanos y a cualquier persona involucrada en el proceso de reclutamiento diverso e inclusivo. Y por otro lado, eliminar lenguajes masculinos que pueden ser y que pueden venir implícitas en algunas descripciones de puesto y que los hacen excluyentes de las mujeres. Otra de las recomendaciones que tenemos es implementar políticas de gobierno, o sea, legislación existente, y también implementar otras acciones concretas para la atracción y desarrollo del talento femenino en las empresas. Entonces, esto tiene que ver con implementar políticas en contra del hostigamiento sexual, establecer redes y programas de mentoría para las mujeres dentro de las empresas, tener políticas que eliminen el problema del cuidado. Por ejemplo,
extender la licencia de paternidad y maternidad, ofrecer horas flexibles para los dos géneros, las salas de lactancia, guarderías dentro de las oficinas. Todo esto son cosas súper importantes para cumplir con estas políticas y que no solamente se queden en una legislación no implementada. Otra de las recomendaciones es seguir colaborando y construir puentes entre los actores. O sea, como ven, esto no es un problema que se va a resolver solamente con algunos de los actores trabajando para esto. O sea, aquí es súper importante la participación del gobierno, de las empresas, de las organizaciones, para establecer estas alianzas que formen e inserten talento femenino en el sector tecnológico o en carreras STEM, y crear comunidades para seguir compartiendo datos, ¿no? O sea, porque este proceso de tener políticas de estrategia no es que tenemos que vivir solo entre las empresas, ¿no? O sea, es tener comunidades de práctica, compartir datos, conocimientos y mejores prácticas a favor de la diversidad y inclusión son sumamente importantes. Como cuarta recomendación, es sumamente importante garantizar el involucramiento de los hombres. ¿Y esto por qué? O sea, por una parte es que los datos dicen, las investigaciones dicen que un tema muy importante para que ciertas iniciativas fueran exitosas es porque han estado involucrados hombres, ¿no? O sea, porque las mujeres han recibido apoyo directo de sus colegas hombres para dar legitimidad a una iniciativa, reconocer que no es un asunto ni una lucha de mujeres, es un asunto de negocio, es un asunto de país, es un asunto de sociedad, ¿no? Y por otra parte, los hombres también están hoy en los puestos más altos políticamente y a nivel negocios, ¿no? Entonces su apoyo es sumamente necesario para implementar estas iniciativas y políticas. Y como quinto punto, ya lo platicaba un poco antes, pero la data en todo esto es sumamente importante. O sea, coleccionar data que no puede ser con una visión de género neutro, tiene que ser con una perspectiva de género, porque eso va a ayudar a establecer objetivos de diversidad y equidad de género dentro de la organización, por una parte. Por otra, ayuda a diseñar e implementar un proceso de medición claro y analizar los resultados de acuerdo a esa implementación. Y por otro lado, nos ayuda a seguir ajustando la estrategia y tomar decisiones basadas en el análisis de datos, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. O sea, como solamente quería cerrar diciéndoles, este es un problema urgente, ¿no? Es un problema urgente que necesita nuestro involucramiento desde todos los niveles de liderazgo, desde todos los sectores, para poder superar esta gran brecha que existe aún para las mujeres en el sector. Muchas gracias, Araceli. Muy clara tu presentación de estas barreras que tenemos, por ejemplo, el que en el pipeline haya menos mujeres que estudian este tipo de carreras y desde luego 3 veces más hombres que mujeres. También los estereotipos de género, los sesgos, como decir que por naturaleza la mujer, por ejemplo, la discriminación laboral que se ve claramente en los salarios y esta falta de equidad en las responsabilidades domésticas, que es un llamado de atención a los hombres. La ausencia de modelos a seguir. Esperemos, Araceli, que tú seas modelo para muchas mujeres que vean que sí se puede ser exitosa dentro del mercado de tecnología. Y bueno, de las recomendaciones que nos comentas de este estudio, muy interesante la necesidad de hacer una contratación intensiva, la necesidad de eliminar el lenguaje masculino, el construir puentes, el tener políticas inclusivas y el involucrar a los hombres. Qué bueno que piensen también en nosotros, porque es algo que tenemos que resolver juntos, hombres y mujeres. Y desde luego la necesidad de recabar esta data para con eso poder tomar mejores decisiones. Vamos a pasar al segundo panelista y les recuerdo a los que nos están viendo y escuchando que al final de la presentación del segundo panelista tendremos un espacio para preguntas y respuestas por parte de ustedes. Y para mí es un gusto
presentar al siguiente panelista, José Reynoso. Actualmente tiene la responsabilidad de ser el director de Soluciones Tecnológicas de Información, director comercial de Mercado Empresarial en Telmex, licenciado en Contaduría Pública con especialidad en Negocio y en Tecnologías de Información. José Reynoso ha desarrollado su carrera profesional durante los últimos 25 años dentro del Grupo Carso, iniciando su carrera en Grupo Financiero Inbursa. A partir del 97 incursionó en Teléfonos de México, empresa que ha desempeñado, entre otros cargos, director divisional noreste, director general de Teléfonos del Noroeste y director divisional sur. Y le damos el uso de la voz a José Reynoso para que nos platique cuáles son los retos de las empresas a la hora que tuvieron que enviar a sus colaboradores a hacer trabajo desde casa. Adelante, José. Muchas gracias, tocayo, mucho gusto de saludarte. Araceli, un privilegio escuchar tu estudio y pues con mucho interés sobre todo de compartir un poco lo que hemos estado viendo en esta gran organización que es Teléfonos de México, donde tenemos el privilegio de servir a más de 1.6 millones de empresas, chicas, medianas, grandes, de todas las condiciones, en todo el país y con quienes obviamente estamos viviendo día a día el enorme desafío de lo que es esta nueva realidad que nos encontramos de una manera muy abrupta en todos los mercados. Si me con la siguiente lámina, mostrar un poco, y es el sentido de la presentación, ¿qué nos enseñó la contingencia? ¿Y qué estamos haciendo en Telmex para ayudar a las empresas a resolverlo? Fundamentalmente lo que vemos en la contingencia es, sobre todo en los grandes corporativos, uno de los retos que observamos es la falta de poder tener claramente ellos cuáles eran los retos que tenían hacia la continuidad de negocio. Parecía las empresas que ellos tenían listo todo. La realidad es que no estaban al 100% preparados con análisis o diagnósticos de continuidad de negocio, no estaban al 100% preparados para tener la operación, sobre todo de áreas críticas de continuidad de negocio, con personal 7x24 en sitios que permitieran estas condiciones operativas y por supuesto también el mover al personal hacia las casas. No necesariamente tenían todas las herramientas listas para poderlo hacer. Había una necesidad de enfrentar en un periodo de tiempo muy corto eso que el CIO o el CTO de una empresa había hablado y había pedido y había sido el que había tratado de evangelizar en la organización que se tenía que hacer, pues ahora lo tenía que lograr en un periodo de tiempo que era inexorable, ¿no? En unas cuantas semanas. En la PYME que encontramos, la pequeña y mediana empresa en México, se encontró con retos de la gran empresa en su propio ámbito de negocio. Nos dimos cuenta de que en una PYME había que empezar a hablar de temas asociados a regulaciones, a cumplimientos en algunas mismas para poder normar su operación, en lograr en una pequeña empresa industrial poder tener la capacidad de continuar su negocio de una manera mucho más ágil. Empezaron a darse cuenta de la necesidad en empresas industriales, sobre todo, de cómo era importante automatizar procesos. Pequeñas también empresas que estaban quizás no atendiendo de una manera normal, y podemos platicar de muchos casos. Pienso algunos amigos empresarios de la industria restaurantera, en donde de repente se daban cuenta de que simplemente contestando el teléfono podían tomar la reservación de la persona que quería ir y que desafortunadamente habían perdido una base de datos valiosa de sus clientes porque nunca habían recabado la data de quién le hablaba, cómo se llamaba, cuál era su correo electrónico, cómo era su Facebook, para poder entrar en contacto y decirle, hey, aquí estoy, tú eras mi cliente, te tenía yo siempre bien atendido aquí en el espacio, tú eras mi cliente y te quiero ahora atender de una mejor forma. Y nuevamente también volviendo a la empresa industrial, la necesidad de automatizar procesos. Se dan cuenta de que ahora era indispensable el hecho de encontrar, y los grandes retos era cómo poder lograr
automatizar procesos a una velocidad mucho más rápida, y eso es de los grandes retos que vienen hacia adelante. El profesionista, por otro lado, acostumbrado a ir a visitar a su cliente, a ser el consultor, hablamos del abogado, hablamos por supuesto del contador público, del ingeniero, del arquitecto, acostumbrado a tener un trabajo del otro lado del escritorio con su cliente, hoy se encuentra con el reto de cómo poder encontrar las herramientas que le permitan meterse en el teletrabajo, encontrar las herramientas de comunicar efectivamente a través de una nueva manera de presentar sus proyectos, encontrar herramientas de colaboración con sus clientes y, por supuesto, tener una mejor articulación con sus proveedores y con su cadena de negocio. En la siguiente, lo que en ese sentido observamos es que es importantísimo el hecho de asegurar que la brecha digital y tecnológica sean ahora afrontadas de una manera distinta. Nos encontramos también con que era indispensable que la conectividad se convirtiera ahora en una nueva situación normal. Se convierten ahora elementos críticos que antes no visualizábamos como elementos clave para poder operar. Y finalmente, el hecho de que la información, el conocimiento de los clientes, la data que anteriormente despreciábamos, hoy se convierte en un elemento fundamental para la supervivencia del negocio. En Telmex, ¿qué estamos haciendo para apoyar la aceleración de esta adopción tecnológica? Estamos fundamentalmente enfocando nuevamente en los tres grandes sectores que hablamos. En los corporativos, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos dialogando con empresas? Muchos de nuestros grandes clientes, y estoy hablando de corporativos de bancos, corporativos de empresas multinacionales, de servicios tecnológicos, que son nuestros clientes, empresas multinacionales de industria, ¿qué observan ellos? Observan que el trabajo en casa llegó a quedarse y que necesitan cambiar la infraestructura y la forma en la cual trabajaban. La migración a la nube y a servicios en la nube se convierte hoy en un elemento fundamental de su operación futura. La necesidad de poder tener una conectividad en el hogar, en ese home office, enfocada a buscar el acceso a las aplicaciones y no al corporativo. A veces decimos, es que la sucursal tiene que estar conectada al corporativo. No, ya no más. Tiene que estar conectada a la aplicación y tiene que estar conectada a buscar cómo poder encontrar y tener seguridad de interacción de una manera mucho más ágil. Y la conectividad en la casa se vuelve clave. Una de las cosas que estamos ahora proveyendo y ofreciéndole a nuestros clientes es cómo te puedo llevar a que adentro de tu casa, en el Wi-Fi de tu casa, y es así de simple, tengas el SSID de tu corporativo. Oye, estoy entrando a mi casa y dice el SSID de Telmex, la intranet de Telmex, ahí puedo entrar. Obviamente mis hijos no van a poder entrar ahí. Yo sí, porque tengo las credenciales para poder acceder. Pero tengo, con esa simpleza de operación, el hecho de tener ya configurada toda la seguridad como si fuera una sucursal. Encontramos también retos muy grandes que tienen los corporativos de poderle dar a las posiciones de trabajo la flexibilidad. O sea, ¿cómo me puedo llevar las licencias que tengo de mi equipo de comunicaciones unificadas, llevármelas de manera flexible en mi celular, en un cliente ligero en mi computadora, poner una diadema, poderme poner a trabajar y cumplir con toda la normatividad? Normatividad tal que exige en ocasiones el poder tener inclusive que llevar la grabación no solo de lo que es el teclado o la voz, sino también una videovigilancia en el sitio de trabajo, que debes de garantizar una posición segura de operación a la empresa. Ese es el tipo de retos que hoy tienen que resolver. Muchos procesos de negocio hoy urge automatizarlos. RPA, lo que es automatización de procesos de negocio por medio de robots, se convierte en una necesidad estratégica para simplificar cosas en las cuales hoy teníamos colaboradores en sitio, pero que obviamente generaban un valor, pero que hoy lo podemos hacer de una manera mucho más rápida. Indudablemente, la construcción
acceso a todas las bases de información. Los data lakes, esos grandes lagos de información en donde los ríos de las diferentes bases de datos llegan, confluyen y de una manera inteligente podemos acceder a ellos y poder obviamente buscar garantizar una experiencia de información en todos los usuarios. Todo esto es lo que el corporativo tiene. Seguridad. La seguridad informática se vuelve un elemento clave que corta de arriba a abajo en toda la organización y que debe de ser parte clave del futuro de estas grandes empresas. La pyme, la pequeña y mediana empresa, lo que requiere ahora es tomar ventaja de software como servicio, de infraestructura como servicio y desplegar plataformas como si fuera una gran empresa sin tener que ahorcarse en compromisos multianuales, sino comprar las cosas como uso de una manera mucho más ágil, utilizar plataformas de colaboración y sobre todo les hemos ayudado a estas empresas y ha sido increíble, de verdad que hemos tenido la contabilización de cómo le hemos ayudado a más de 200,000 pequeñas empresas a lograr poner en un periodo muy corto de tiempo una plataforma de tienda en línea. No lo tenían, una plataforma para que puedan regresar al trabajo, recopilar la información de sus clientes y empezar a generar campañas automatizadas por medio de redes sociales, por medio de correo electrónico, por medio de WhatsApp, incorporar herramientas de omnicanalidad que sí las vemos en los grandes corporativos y les hemos ayudado a resolverlo, pero ahora en una pequeña empresa para que pueda dejar un chatbot contestando por WhatsApp mientras este pequeño empresario sigue atendiendo lo urgente de su negocio y solo el chatbot de manera inteligente le escala aquellos temas que tienen que resolver de una manera ágil. ¿Cómo podemos ayudarle también a encontrar una mejor regreso a la normalidad a través de herramientas que permitan ofrecerle el nuevo hype de la experiencia? Siempre hemos estado escuchando durante mucho tiempo que lo que nos rige es el customer experience, correcto, pero ahora el safe experience se convierte en algo clave. ¿Cómo puedo yo como empresario saber si en mis 3, 4 sucursales estamos dando esa experiencia de seguridad? Bueno, obviamente con el engaging, con la comunicación de ida y vuelta con mis clientes. Esto lo podemos lograr de una manera ágil. Y finalmente, el profesionista. El profesionista requiere, al igual que la pequeña y la gran empresa, gran conectividad. Estamos trabajando con ellos para incrementarles más y mejor ancho de banda. Anchos de banda, inclusive, esto solo lo dábamos a las grandes empresas, hoy se lo damos inclusive en una línea de casa, anchos de banda dinámicos. El hecho de que yo pueda crecer mi ancho de banda a 300 megas por 7 días para poder atender ciertas funciones críticas de negocio. Les estamos dando también tecnologías para buscar cómo aplicar mejores herramientas en el negocio, en su propio negocio, con seguridad y que tengan plataformas de colaboración con sus clientes y proveedores de una manera ágil. Y sobre todo, que tengan acceso a capacitación, certificaciones, habilitaciones que hoy requieren en término tecnológico y que a través, por supuesto, de la Fundación Carlos Slim estamos dando de una manera amplia en una recolección gigante de información. Y concluyo simplemente con el hecho de que el gran reto que tenemos obviamente es hacer el gran cambio del patrón de trabajo de consumo de datos en Internet a una red preparada más que a solo consumo de datos de Internet, a buscar crear información, crear cúmulo de información valiosa y que permita tener un gran entorno. Hemos aprendido mucho de la gran fortaleza que tiene la red de Telmex. Lo hemos visto en este tiempo. La realidad es que en las decenas de miles de localidades en las cuales nosotros llegamos, el ancho de banda no ha sido un problema. Hemos logrado tener una red dispuesta y disponible y sobre todo con flexibilidad para poder atender los mercados de los clientes. Uno de los retos que vimos, sobre todo en la parte de educación, es cómo dar un paquete de acceso a Internet por menos de 200 pesos para que pudieran tener acceso a infinitum los clientes en sus casas, en todos los mercados, y que esto les permitiera poder acceder a los temas de educación en muchas comunidades. Y el otro gran apoyo que hemos estado dando ha sido crear plataformas de salud y educación
que han permitido, por supuesto, a través de videoconferencia Telmex, que por ejemplo le hemos estado dando gratuitamente a cientos de miles de instituciones, empresas, profesionistas y escuelas para que puedan apoyar la educación y el trabajo. Y plataformas de salud en donde también hemos estado incorporando elementos que le permiten a los gobiernos y a las ciudades el hecho de poder tener inteligencia para poder atender mejor los casos críticos de salud. Grandes experiencias he tenido en la Ciudad de México, sobre todo en el centro Banamex, en donde en conjunto con la Ciudad de México se han logrado apoyos enormes y gracias a la colaboración de una gran cúmulo de empresas comprometidas con México. De mi parte eso es, los retos son muy grandes, por supuesto que tenemos mucho trabajo hacia adelante y con el gusto de poder colaborar siempre con ustedes desde Telmex. Sí, muchas gracias, tocayo. Muy interesante este esquema en que nos platicas los retos que tienen los distintos segmentos, ¿verdad? Los corporativos, las pymes y los profesionistas. Y los corporativos que de repente de un día para otro se enteraron que tenían que lograr la continuidad de negocio 7x24 y que necesitaban herramientas. Dentro de las pymes, también la continuidad de negocios, pero la necesidad de automatizar sus procesos. Y el profesionista que estaba acostumbrado a visitar a su cliente y ahora necesita utilizar herramientas de colaboración. En los tres segmentos, para la brecha digital se vuelve fundamental conectividad y la data. Y desde luego estas acciones para acelerar el cierre de la brecha digital, en el caso de los corporativos, como bien lo dijiste, tocayo, el home office llegó para quedarse. Y desde luego ahora se vuelve mucho más fundamental en la estrategia de los negocios, la nube. Y una distinción que hace es que me parece muy relevante, que es la conectividad del home office tiene que ser a las aplicaciones. En el caso de las pymes, creo que señalas muy bien que la manera de cerrar esa brecha digital es pagar el software como servicio, pagar las plataformas como servicio. Esto quita muchas barreras de entrada para las pymes. Sorprendente que hayan podido montar 200,000 tiendas en plataforma para las pymes. O sea, hay una gran capacidad de respuesta rápida a estas necesidades de las pymes. Y en la parte de los profesionistas, desde luego, la conectividad y el ancho de banda y acostumbrarse a utilizar plataformas de colaboración. Esa será la nueva manera de trabajar. Qué bueno que están ya ayudando para cerrar esa brecha digital. Desde luego, grandes retos nos quedan, tocayo, así como veíamos también lo que nos comentaba Araceli. Tenemos grandes retos para cerrar la brecha digital y una parte importante es crear la información. Abordaremos también esta parte de lo que necesitamos para cerrar esta brecha digital que existe en otros segmentos de la población. Pero antes de abordar ese tema con el cual cerraremos este panel, quisiera pasar a la sección de preguntas y respuestas. Hemos recibido ya algunas preguntas por parte de los que nos están viendo y escuchando a través de esta plataforma digital. Y les dirijo a Araceli y José algunas de las preguntas que nos han llegado. Por ejemplo, si en México solo el 40% de las personas viven en zonas rurales que tienen acceso a Internet frente al 73% en zona urbana, ¿cómo acelerar los beneficios de la tecnología y lo digital? Bueno, pues nos llegó esta pregunta que pensábamos abordar hacia el final, pero bueno, también los que nos escuchan quieren saber qué podemos hacer ante esta realidad de la diferencia de esta brecha digital en las zonas urbanas de las zonas rurales. Me gustaría escuchar a ambos, a Araceli y a José, qué es lo que piensan que pudiéramos hacer a ese respecto. ¿Araceli? Te doy la palabra, José. Muchas gracias. Por caballerosidad a las damas. Y creo que ella podrá también dar un tema muy grande en respecto de los retos que tienen las mujeres, pero sí en las zonas rurales y en el acceso a la educación. En México creo que uno de los grandes desafíos que se tiene indudablemente es en términos de política pública, el poder cumplir los retos de la reforma de telecomunicaciones, el poder dar acceso
a toda la población en donde se encuentre en términos de acceso a los servicios. En el caso de nosotros, por supuesto, hemos estado buscando siempre crecer y desplegar un plan en el cual permanentemente estamos creciendo y mejorando nuestra red. Nuestro acceso nos permite el poder brindar conectividad, obviamente con un despliegue enorme en términos de red tanto fija, de nuestra, obviamente, red de cobre y de nuestra red de fibra óptica que ha ido creciendo hasta cada vez más y más lugares. Hoy tenemos más de 6 millones de casas pasadas con fibra óptica accesible. Y sí, el reto es cómo poder lograr el que se genere una regulación que incentive el que se crezca los medios de trabajo, los medios de acceso a la comunicación. Sin duda, en México observamos que si bien puede, con la modificación en términos del acceso que nos permite la modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones, brindar mayor acceso, los retos es cómo poder llevar también dispositivos que permitan tener los esquemas económicos para poderlo utilizar, ¿sí? El acceso que se tiene en términos de servicios es muy importante. Creo que tenemos una de las redes más preparadas en México por parte de Telmex. Sin embargo, sí, la falta de inversión que ha habido en las zonas rurales pues nos ha dejado obviamente con capítulos pendientes, y que por supuesto estamos nosotros siempre trabajando y buscando crecer hacia poder atender de mejor forma dentro de lo que es las obligaciones que tenemos como concesión, ¿no? Sin embargo, pues obviamente existen grandes retos todavía por resolver en esta materia. O sea, incentivos para poder tender esta red hacia las áreas rurales. Y recordaba, tocayo, hace no tantos años, antes de que Telmex pasara a manos privadas, cuando uno iba a solicitar una línea telefónica, y me pasó a mí, vivo en la ciudad de Guadalajara, y fui a la oficina de Telmex a solicitar una línea telefónica para mis datos, y me dijeron: nosotros comunicamos con usted cuando tengamos líneas disponibles en su área de residencia. Y pasaron 2 años, sí, 2 años para poder tener una línea telefónica. Obviamente no eran los tiempos en que esa línea telefónica además nos daba el acceso a Internet. O sea, hemos avanzado mucho, pero claramente lo que señalas, tocayo, es la necesidad de que haya incentivos para que se extienda esta red a las zonas rurales. Gracias por tu aportación. Pasamos, Araceli, ¿qué nos podrías decir sobre esta pregunta de cómo podemos acercar los beneficios de la tecnología a las zonas rurales? Sí, o sea, sin duda es un reto, ¿no? Y hablábamos en preparación a este panel ayer, estábamos hablando con José sobre esta idea de que el Internet no es una idea realmente. La ONU en el 2016 dijo el Internet tiene que ser un derecho humano, ¿no? Universal. Y que esa estrella norte ha alineado la legislación, pero aún hace falta muchísimo en temas de infraestructura. Y sí, o sea, en laboratorio lo vemos, o sea, en laboratorio tuvimos que migrar de manera prácticamente inmediata de un modelo 100% presencial, un modelo 100% remoto. Ya habíamos tenido algunas experiencias haciendo esto, porque claro, el sueño del laboratorio es que el modelo de aprendizaje pueda llegar a más mujeres, no solamente a mujeres que viven en las ciudades, ¿no? donde operamos, sino a mujeres que viven en lugares más remotos, ¿no? Y es un reto, o sea, es un reto. El modelo lo estamos perfeccionando, o sea, seguimos iterando en eso, pero para los estudiantes también ha sido difícil la adaptación a esto, porque la forma de aprender en comunidad, que sabemos que es lo que más funciona, se ve afectado, ¿no? Y es parte de esta curva de aprendizaje que todas y todos estamos viviendo, dado el contexto, ¿no? Y que, como decían, llegó para quedarse, y que seguiremos desarrollando estas herramientas para seguir adaptándonos a ellas. Pero sin duda, o sea, tener una mayor infraestructura, un mayor acceso, pues nos permitiría llegar a esas mujeres que hoy con un modelo presencial no podíamos, ¿no? Pero ahora, perfeccionar el modelo remoto, podríamos hacerlo.
Así que es clave seguir abordando este reto del acceso. Sí, ahorita que hablabas, Araceli, como recuerdo el testimonio de muchas mamás y papás que dicen, bueno, además de ahora trabajar desde casa, los hijos están en casa, están tomando clase y entonces ahora, además de las labores en casa, que ya nos comentabas que en el estudio obviamente están más cargados a la mujer, ahora además tienen que ser maestros, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hacen estas mamás y estos papás cuando están en zonas en donde pues, no tienen acceso a internet en su casa o no tienen la computadora para poder atender tanto su trabajo como la escuela de los niños? Un gran reto, como comentas, Araceli, no nada más con las mujeres, aunque sí especialmente con las mujeres, en donde tenemos que romper muchos paradigmas en las empresas para lograr esa igualdad de oportunidades, en donde la diferencia la marque el talento y no el género. Tenemos varias preguntas con relación a este tema. Estamos llegando ya hacia el final de este panel. Quisiera preguntarles, Araceli y José, una última pregunta que tiene que ver con los retos en materia de política pública para poder cerrar esta brecha tecnológica y digital en México. Si quieres, ahora empezamos contigo, Araceli. Sí, o sea, bueno, en realidad es que creo que la política pública existe. O sea, la política existe y está bien diseñada. O sea, pensando en estas políticas que de hecho el Instituto Nacional de Mujeres ha trabajado muy fuerte, muy duro en crear política, sugerencias, recomendaciones para las empresas, para las mujeres, para seguir pues reduciendo en la medida de lo posible esta brecha. Pero creo que más allá de que, o sea, pueden existir N políticas públicas, ¿no? Pero lo importante es que realmente existe esa cultura de cambio dentro de las organizaciones y las empresas, ¿no? Y eso no depende de la política para que realmente se implemente, depende de esos líderes y las líderes que están al frente, que también diseñan y moldean la cultura organizacional, con lo que dicen, con lo que hacen, y aquí lo que buscamos es que haya esa congruencia, ¿no? O sea, está comprobado que el tener más mujeres en la fuerza laboral también ayuda a la cultura organizacional, a la salud organizacional, y eso por ende también lleva a mejores ingresos, a mayores utilidades, pero es fundamental que todo esto regrese a cuál es la cultura que se está desarrollando y cuáles son esas estrellas nortes que están alineando los líderes dentro de las organizaciones, ¿no? Sí, muchas gracias, Araceli. Qué interesante lo que nos comentas de que las políticas públicas ahí están, ahora tenemos que implementarlas a la luz de la cultura que hemos desarrollado y lo que tenemos que cambiar en esta cultura. José, ¿qué nos dirías sobre estos retos en materia de políticas públicas para cerrar esta brecha tecnológica y digital en México? Muy rápido, tocayo. Mira, lo que observamos es que indudablemente la pandemia hizo evidente para todos es que no podemos confiar o no podemos garantizar una continuidad si no logramos tener telecomunicaciones que estén sólidas y obviamente se convierten ellos en clave para que las personas puedan continuar con su actividad laboral, educativa, profesional en todos los sentidos. El licenciado Carlos Slim Domit mencionaba en un evento recientemente que lo que debemos de buscar es que la regulación contemple fundamentalmente quitar limitaciones a las inversiones. Si logramos quitar ese freno, creo que podremos empujar en este momento, ahora sí, un escenario claro y retos bien definidos hacia el futuro. Sí, muchas gracias, muy claro, tocayo. Se requieren telecomunicaciones, quitar esos frenos para que haya inversión. Les agradecemos, Araceli, José, por su participación y su colaboración en este panel. Tenemos un gran reto para poder cerrar esta brecha digital, tecnológica y digital. Muchas gracias por su participación
Les agradecemos el que participen con nosotros y continuamos para el cierre de este evento. Muchas gracias. Gracias.